Hola, hola, estamos entre libros y bienvenidos a los dominios de Rencor Vivo. Al abrir las primeras páginas de Pedro Páramo, es como cruzar un umbral hacia uno de los universos más fascinantes y espectrales de la literatura universal. Abajo en la descripción les estoy dejando dos enlaces. El primer enlace es el audio de Rodrigo Gallegos Pinto. Este audio estaremos utilizando en todos los episodios para poder escuchar la lectura. Y el segundo enlace es un PDF del libro. Para las personas que no tienen el libro en físico, pueden leer la historia por internet. Entonces así pueden seguir con nosotros la lectura. Un consejo que les doy es que no intenten entenderlo todo de inmediato, con la lógica de un libro común. En Comala la cronología está rota. Déjate llevar por las voces como si estuvieras escuchando murmullos en una habitación a oscuras. La novela comienza con la famosa frase de Juan Preciado. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Juan viaja para cumplir la última voluntad de su madre, Dolores, quien a su lecho de muerte le arranca la promesa de ir a reclamar lo suyo al hombre que la abandonó. A medida que Juan se acerca a Comala, el paisaje es desolador y sofocante. Se encuentra con un arriero llamado Abundio, quien le sirve de guía. Abundio también es hijo de Pedro Páramo, y este describe a Pedro Páramo como un rencor vivo. La conversación es un poco extraña y cargada de presagios. Juan recuerda las descripciones nostálgicas de su madre sobre un pueblo verde y fértil. La realidad que encuentra es un pueblo vacío, ubicado sobre las brasas de la tierra, donde el calor es tan intenso que dicen que los que mueren ahí y van al infierno regresan por su cobija. También veremos que en la página 14 la voz de Pedro Páramo, muchacho, se intercala con el viaje de Juan. El texto rompe la línea temporal para introducirnos en la mente de un joven Pedro Páramo. A través de los fragmentos líricos y monólogos interiores, vemos una faceta que nadie más del pueblo conoce. Mientras el Pedro adulto es un tirano, el Pedro muchacho es un soñador. Sus pensamientos están anclados en Susana San Juan. Pedro muchacho evoca los días de viento en los que volaban cometas juntos. Pedro recuerda el cuerpo de Susana, el color del aire y cómo su imagen los traía de sus tareas diarias. Mientras su madre y su abuela lo regañan por ser flojo o por tardarse en el baño, él está perdido en la melancolía por la partida de Susana. Pensaba en ti, Susana, en las lomas verdes, cuando el aire de diciembre soplaba fuerte, dándole alcance a la humedad del río. En esta parte se establece la dualidad de la novela. El presente muerto, Juan buscando a un padre fantasma en un pueblo desierto, frente al pasado vivo, los recuerdos de Pedro Páramo que explica por qué el pueblo se secó. Tenemos a los protagonistas de este libro. Tenemos a Juan Preciado. Es nuestro guía. Llega a Comala para cumplirle la promesa a su madre de buscar a su padre. Representa la desilusión y la búsqueda de identidad. Pedro Páramo, el cacique, dueño de la hacienda, la Media Luna, es un hombre cruel, ambicioso y violento que ve todo el pueblo como su propiedad. Sin embargo, toda su maldad nace de un amor obsesivo y frustrado por Susana San Juan. Susana San Juan, el gran amor de Pedro Páramo, es una mujer que vive en su propio mundo de recuerdos y locura, marcada por la muerte de su primer esposo Florencio y los abusos de su padre. También tenemos otros habitantes que están ahí, como Dolores Preciado, la madre de Juan y esposa abandonada de Pedro. Aunque muere al inicio, su voz y sus recuerdos guían a Juan y a nosotros por la Comala del pasado. Abundio Martínez es el arriero que Juan encuentra en el camino. Es un hijo ilegítimo de Pedro Páramo y una figura clave tanto al principio como al final de la novela. Y Eduvilla Estalla, una antigua amiga de Dolores que recibe a Juan en Comala. Ella parece saber todas las cosas que los muertos solo sabrían.
Y posteriormente en cada episodio les daré más alcances y también les pondré más personajes de la historia para que vayan entendiendo un poquito más esta gran obra maestra. Entonces aquí los dejo ahora en el silencio de Comala. Pero antes de irme te planteo una interrogante para que la lleves contigo mientras sigas leyendo. ¿Es Comala un lugar geográfico o un estado mental? Espero que disfrutes el audio y nos vemos al próximo viernes. Chao. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que así lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará mucho gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre, pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Era ese tiempo de canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las aponarias. El camino subía y bajaba. Sube o baja según se va o se viene. Para el que va, sube. Para el que viene, baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Está seguro de que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar, traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver. Hay ahí, pasando el puerto de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma, mi madre. ¿Y a qué va usted a Comala si se puede saber? Oí que me preguntaban. Voy a ver a mi padre, contesté. Ah, dijo él, y volvimos al silencio. Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotando de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño, en la canícula de agosto. Bonita fiesta le va a armar, volví a oír la voz del que iba ahí a mi lado. Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí. Luego añadió, sea usted quien sea, se alegrará de verlo. En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris. Y más allá, una línea de montañas, y todavía más allá, la más remota lejanía. ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? No lo conozco, le dije. Solo sé que se llama Pedro Páramo. Ah, vaya. Sí, así me dijeron que se llamaba. Oí otra vez el ah del arriero. Me había topado con él en los encuentros, donde se cruzaban varios caminos. Me estuve allí esperando hasta que al fin apareció este hombre. ¿A dónde va usted?, le pregunté. Voy para abajo, señor. ¿Conoce un lugar llamado Comala? Para allá mismo voy. Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso, hasta que me pareció darse cuenta de que lo seguía y disminuyó la prisa de su carrera. Después los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los hombros. Yo también soy hijo de Pedro Páramo, me dijo. Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuar, cuar, cuar. Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más,
Habíamos dejado el aire caliente ahí arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar en espera de algo. «Hace calor aquí», dije. «Sí, y esto no es nada», me contestó el otro. «Cálmese. Ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que ahí se mueren, al llegar al infierno, regresan por su cobija». «¿Conoce usted a Pedro Páramo?», le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. «¿Quién es?», volví a preguntar. «Un rencor vivo», me contestó él. Y dio un pajuelazo contra los burros, sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante que nosotros, encarrerados por la bajada. Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón, como si ella también sudara. Era un retrato viejo, carcomido en los bordes, pero fue el único que conocí de ella. Me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela llena de hierbas, hojas de toronjil, flores de Castilla, ramas de ruda. Desde entonces lo guardé. Era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosa de brujería, y así parecía ser, porque el suyo estaba lleno de agujeros como de aguja, y en dirección del corazón tenía uno muy grande donde bien podía caber el dedo del corazón. Es el mismo que traigo aquí, pensando que podría dar buen resultado para que mi padre me reconociera. «Mire usted», me dijo el arriero, deteniéndose. «¿Ve aquella loma que parece vejiga de puerco? Pues detrásito de ella está la media luna. Ahora volteé para allá. ¿Ve la ceja de aquel burro? Véala. Y ahora volteé para este otro rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que está? Bueno, pues eso es la media luna de punta a cabo. Como quien dice, toda la tierra que puede abarcar con la mirada. Y es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate aunque éramos hijos de Pedro Páramo. Y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted debe de haber pasado lo mismo, ¿no?» «No me acuerdo. Váyase mucho al carajo. ¿Qué dice usted?» «Que ya estamos llegando, señor». «Sí, ya lo veo. ¿Qué pasó por aquí?» «Un correcaminos, señor. Así le nombran a esos pájaros». «No, yo preguntaba por el pueblo, que se ve tan solo, como si estuviera abandonado. Parece que no lo habitara nadie». «No es que lo parezca, así es, aquí no vive nadie». «¿Y Pedro Páramo?» «Pedro Páramo murió hace muchos años». Era la hora en que los niños juegan en la calle de todos los pueblos, llenando con sus gritos la tarde, cuando aún las paredes negras reflejan la luz amarilla del sol. Al menos eso había visto en Sayula todavía ayer, a esta misma hora. Y había visto también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas como si se desprendieran del día. Volaban y caían sobre los tejados, mientras los gritos de los niños revoloteaban y parecían teñirse de azul en el cielo del atardecer. Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos. Oía caer mis pisadas sobre las piedras redondas con que estaban empedradas las calles. Mis pisadas huecas repitiendo su sonido en el eco de las paredes teñidas por el sol del atardecer. Fui andando por la calle real en esa hora. Miré las casas vacías, las puertas desportilladas, invadidas de hierba. ¿Cómo me dijo aquel fulano que se llamaba esta hierba? La capitana, señor. Una plaga que no más espera que se vaya la gente para invadir las casas. Así la verá usted. Al cruzar una bocacalle vi a una señora envuelta en un rebozo que desapareció como si no existiera. Después volvieron a moverse mis pasos y mis ojos siguieron asomándose al agujero de las puertas, hasta que nuevamente la mujer del rebozo cruzó frente a mí. «Buenas noches», me dijo. La seguí con la mirada. Le grité: «¿Dónde vive doña Edúbiges?» Y ella señaló con el dedo. «Allá, la casa que está junto al puente». Me di cuenta que su voz estaba hecha de hebras humanas, que su boca tenía dientes y una lengua que se trababa y destrababa al hablar, y que sus ojos eran como todos los ojos de la gente que vive sobre la tierra. Había oscurecido. Volvió a darme las buenas noches, y aunque no había niños jugando, ni palomas, ni tejados azules, sentí que el pueblo vivía, y que si yo escuchaba solamente el silencio, era porque aún no estaba acostumbrado al silencio, tal vez porque mi cabeza venía llena de ruidos y de voces. De voces, sí. Y aquí, donde el aire era escaso, se oían mejor. Se quedaban dentro de uno, pesadas. Me acordé de lo que me había dicho mi madre. Allá me oirás mejor. Estaré más cerca de ti.
encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la de mi muerte, si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz. Mi madre, la viva. Hubiera querido decirle, te equivocaste de domicilio, me diste una dirección mal dada, me mandaste al dónde es esto y dónde es aquello, a un pueblo solitario, buscando a alguien que no existe. Llegué a la casa del puente orientándome por el sonar del río. Toqué la puerta, pero en falso. Mi mano se sacudió en el aire como si el aire la hubiera abierto. Una mujer estaba ahí. Me dijo, pase usted. Y entré. Me había quedado encomada. El arriero que se siguió de filo me informó todavía antes de despedirse. Yo voy más allá, donde se ve la trabazón de los cerros. Allá tengo mi casa. Si quiere usted venir, será bienvenido. Ahora que si quiere quedarse aquí, ahí se lo haiga. Aunque no estaría por demás que le echara una ojeada al pueblo. Tal vez encuentre algún vecino viviente. Y me quedé. A eso venía. ¿Dónde podré encontrar alojamiento?, le pregunté ya casi a gritos. Busque a doña Eduviges. Si es que todavía vive, dígale que va de mi parte. ¿Y cómo se llama usted? Abundio, me contestó, pero ya no alcancé a oír el apellido. Soy Eduviges Diada, pase usted. Parecía que me hubiera estado esperando. Tenía todo dispuesto, según me dijo, haciendo que la siguiera por una larga serie de cuartos oscuros al parecer desolados. Pero no, porque en cuanto me acostumbré a la oscuridad y al delgado hilo de luz que nos seguía, vi crecer sombras a ambos lados y sentí que íbamos caminando a través de un angosto pasillo abierto entre bultos. ¿Qué es lo que hay aquí?, pregunté. Tiliches, me dijo ella. Tengo la casa toda entilichada. La escogieron para guardar sus muebles los que se fueron, y nadie ha regresado por ellos. Pero el cuarto que le he reservado está al fondo. Lo tengo siempre descombrado por si alguien viene. ¿De modo que es usted hijo de ella? ¿De quién?, respondí. De Doloritas. Sí, pero ¿cómo lo sabe? Ella me avisó que usted vendría, y hoy precisamente, que llegaría hoy. ¿Quién, mi madre? Sí, ella. Yo no supe qué pensar, ni ella me dejó en qué pensar. Este es su cuarto, me dijo. No tenía puertas, solamente aquella por la que habíamos entrado. Encendió la vela y lo vi vacío. Aquí no hay dónde acostarse, le dije. No se preocupe por eso. Usted ha de venir cansado y el sueño es un muy buen colchón para el cansancio. Ya mañana le arreglaré su cama. Como usted sabe, no es fácil ajuerear las cosas de un 2x3. Para eso hay que estar prevenido, y la madre de usted no me avisó sino hasta ahora. Mi madre, dije, mi madre ya murió. Entonces esa fue la causa por la que su voz se oyera tan débil, como si hubiera tenido que atravesar una distancia muy larga para llegar hasta aquí. Ahora lo entiendo. ¿Y cuánto hace que murió? Hace ya 7 días. Pobre de ella. Se ha de haber sentido abandonada. Nos hicimos la promesa de morir juntas, de irnos las dos para darnos ánimo una a la otra en el otro viaje, por si eso se necesitara, por si acaso encontráramos alguna dificultad. Éramos amigas. ¿Nunca le habló de mí? No, nunca. Me parece raro. Claro que entonces éramos unas chiquillas, y ella estaba apenas recién casada, pero nos queríamos mucho. Tu madre era tan bonita, tan, digamos, tan tierna, que daba gusto quererla. Daban ganas de quererla. De modo que me lleva ventaja, ¿no? Pero ten la seguridad de que la alcanzaré. Solo yo entiendo lo lejos que está el cielo de nosotros, pero conozco cómo acortar las veredas. Todo consiste en morir, Dios mediante, cuando uno quiere, y no cuando Él lo disponga. O si tú quieres forzarlo a disponer antes de tiempo. Perdóname que te hable de tú, lo hago porque te considero como mi hijo. Sí, muchas veces dije, el hijo de Dolores debió haber sido el mío. Después te diré por qué. Lo único que quiero decirte ahora es que alcanzaré a tu madre en alguno de los caminos de la eternidad. Yo creía que aquella mujer estaba loca. Luego ya no creí nada. Me sentí como en un mundo lejano y me dejé arrastrar. Mi cuerpo, que parecía aflojarse, se doblaba ante todo. Había soltado sus amarras y cualquiera podía jugar con él como si fuera de trapo. Estoy cansado, le dije. Ven a tomar antes algún bocado, algo, cualquier cosa. Iré después. El agua que goteaba de las tejas hacía un agujero en la arena del patio. Sonaba plas, plas y luego otra vez plas, en mitad de una hoja de laurel que daba vueltas y rebotes metida en la hendidura de los ladrillos. Ya se había ido la tormenta.
Ahora de vez en cuando la brisa sacudía las ramas del granado haciéndolas chorrear una lluvia espesa, estampando la tierra con gotas brillantes que luego se empañaban. Las gallinas, engarruñadas como si durmieran, sacudían de pronto sus alas y salían al patio picoteando deprisa, atrapando las lombrices desenterradas por la lluvia. Al recorrerse las nubes, el sol sacaba luz a las piedras, irizaba todo de colores, se bebía el agua de la tierra, jugaba con el aire dándole brillo a las hojas con que jugaba el aire. ¿Qué tanto haces en el excusado, muchacho? Nada, mamá. Si sigues ahí va a salir una culebra y te va a morder. Sí, mamá. Pensaba en ti, Susana, en las lomas verdes, cuando volábamos papalotes en la época del aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo mientras estábamos encima de él, arriba de la loma, en tanto se nos iba el hilo de cáñamo arrastrado por el viento. Ayúdame, Susana. Y unas manos suaves se apretaban a nuestras manos. Suelta más hilo.